Bendiciones, Dios les bendiga. Bienvenidos a How Podcast, donde hablamos sobre los principios y valores de un adorador. Nuevamente, los directores de este programa les da la bienvenida. Muchachos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Christian, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gusto saludarles a todos. Es un privilegio estar otra vez con ustedes y especialmente con nuestro invitado especial el día de hoy. Voy a dejar que él se presente más adelante, pero es una bendición estar con ustedes nuevamente. Jonathan, Harry, bro. Sí, hombre, bien, gracias. Ya teníamos ratos de no reunirnos y pues sí hace falta, ¿verdad? Claro. Pero sí, gracias por haber hecho el tiempo una vez más hoy para poder estar juntos. Claro que sí, decíamos algo hace unos minutos entre nosotros, ¿verdad? Y lo decía el pastor, ¿verdad? Pastor Marvin, que amamos hacer esto, yo comparto ese sentir, ¿verdad? Amamos el hablar de la palabra, amamos el hablar de Él, ¿verdad? Yo creo que es el centro de nuestra vida. Entonces, pues, queremos nuevamente presentar, pues, a nuestro amado Pastor Marvin Tobar, que hoy está con nosotros en este episodio. Pastor, ¿cómo está? Bendiciones. Gracias a Dios estoy muy bien, sobre todo poder tener este espacio de tiempo con ustedes. Sé que tanto ustedes como yo venimos de un día domingo que es nuestro día de trabajo fuerte en la iglesia, pero hay una emoción enorme en el corazón que hace pasar por alto el cansancio, la fatiga, cuando sabemos que vamos a hablar del Señor y hablar de las cosas que amamos hacer, las cosas que hemos con el tiempo pues asimilado y aprendido y lo que hemos absorbido como el llamado que Dios tiene para nuestra vida. Así que es un enorme privilegio esta noche y un gran placer, mis hermanos, estar con ustedes. Les agradezco con todo el corazón la invitación de poder tener la confianza de poderme tener de nuevo con ustedes. Es realmente un honor. Bueno. Amén, Pastor. Gracias nuevamente por aceptar la invitación y estar con nosotros hoy. Yo quiero entrar de una vez a lo que hoy, el tema que hoy queremos abordar. Y si tal vez pudiéramos usar como base lo siguiente, primera de Corintios 14, 26. Y estoy leyendo la versión LBLA, la Biblia de las Américas. Y dice el apóstol aquí, Pablo, hablándose de la iglesia de Corinto, casi como una exhortación, ¿verdad? Haciéndole la pregunta a la congregación aquí de Corinto. Dice, ¿qué hay que hacer, pues, hermanos? Pregunta. Cuando reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Cuando, Pastor, quiero empezar con la pregunta siguiente y cada uno pues vamos a ir aportando, ¿verdad? Pero aquí podemos ver, si lo podemos decir así, una estructura que el apóstol Pablo, obviamente por guianza del Espíritu, se la estaba enseñando a esta iglesia de Corinto, un orden, si lo podemos decir así, del culto, en cómo se debería de llevar a cabo o qué es lo que debería de incluir el culto a Dios en estos tiempos de la iglesia primaria, pero también es relevante para la iglesia hoy en día. Pastor, ¿podemos decir de que hay un orden entonces de cómo se tiene que conllevar el culto a Dios en este tiempo? ¿Cuál es ese orden? ¿Podemos caer en riesgo de que ese orden se vuelva algo religioso, algo ceremonial en vez de algo? ¿Cómo podemos hallar el balance de que se hagan las cosas en orden, pero también que no se vuelva rutina, que no se vuelva algo ceremonial y todavía haya esa libertad, ese fluir del Espíritu? Claro, yo quisiera, Leví y Christian, Jonathan, apelar a un principio teológico. El principio teológico tiene que ver con la prescripción y con la descripción. Tenemos que ser lo suficientemente agudos en el estudio de la palabra para saber cuándo la Escritura prescribe, como un médico prescribe una receta, y cuándo la Escritura describe un acontecimiento. Y entonces hay que ser de alguna manera agudos en este sentido y preguntarnos, ¿Pablo está prescribiendo o Pablo está describiendo? Porque desde mi forma muy humilde de ver hacia la Escritura,
Creo que en el culto hay muchas descripciones. Si el culto de alguna manera es voluntario, como lo dice Romanos, si el culto es personal, como lo dice Romanos, si el culto es congregacional, pero de implicaciones personales, como lo deja ver Romanos 12, entonces yo entiendo que en la Escritura hay descripciones de culto. Sin embargo, hay pasajes donde se prescribe, por ejemplo. Y creo que aunado a este pasaje de Corintios que tú mencionas, yo recordaba hoy una escritura que habla Pablo en 1 Timoteo 3:15, desde el 14, dice, aunque espero ir a ti en breve, esto te escribo por si me retraso, dice Pablo a Timoteo, para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Ahora, para mí, esta es una prescripción. Es una prescripción. Pablo está prescribiendo qué es la iglesia, cómo es la iglesia. Y entonces yo pienso que aprendemos mucho de lo que no es antes de aprender de lo que sí es. Generalmente soy muy curioso en la conducta humana y a veces observamos, por ejemplo, que la mayoría de nuestras señales de tránsito, nuestras señales peatonales tienen que ver más con el no que con el sí. Tenemos 10 mandamientos que 8 o 9 de ellos tienen que ver con el no que con el sí. Y entonces sería bueno ir discerniendo e ir discriminando qué son los nos del culto para quedarnos con los sí del culto. Y entonces cuando Pablo describe, le prescribe a Timoteo para que sepa cómo comportarse en la casa de Dios. Bueno, número uno, es la casa de Dios, no es mi casa. Y si nos perdemos de vista de ese punto, entonces vamos a estar haciendo lo que nos gusta, lo que nos parece, lo que funciona, lo que atrae, lo que provoca aceptación. De ahí el hecho de que muchos de los directores de alabanza caigamos en la tentación de cantar con lo que la gente responde en lugar de cantar con lo que Dios responde. Wow. Y entonces yo no sé si a ustedes les pasa, tenemos un comodín siempre debajo de la manga. Entonces decimos, con toda la noche sin parar, la gente explota. La gente explota. Con el Señor es mi rey, la gente explota. Pero entonces me pregunto, ¿es la casa de Dios? Hermanos, yo entiendo que cada uno de ustedes está desde su casa. Yo no estoy en mi casa en este momento, estoy fuera, pero estoy en la casa de unos pastores que amo mucho y que me abren las puertas de su casa. Estoy fuera de Guatemala, pero fuera de la ciudad. Pero cada uno en su casa tiene sus reglas. En nuestras casas son nuestras reglas. ¿Quién nos hace entender que en la casa de Dios necesitamos imponer nuestras propias reglas y no conservar las reglas de Dios? Pienso que si nosotros arrancamos el orden del culto con este punto de partida, vamos a hacer cultos más agradables a Dios y por ende más cargados de la presencia de Dios, que es el producto final de una intervención de alabanza. Los músicos nos peleamos por las siguientes cosas. No te salió la introducción que nos pasamos ensayando todo el mes. Después del arreglo tenías que entrar a cantar y no entraste a cantar. Se te olvidó la letra de la canción. Y entonces nos peleamos por lo que nosotros consideramos importante. ¿Cuándo nos vamos a pelear porque la presencia de Dios no se movió fuerte? ¿Cuándo vamos a establecer al final de todo, en lugar de qué tal nos salieron las canciones, cuándo nos vamos a poner a pensar en cómo alabó la iglesia a Dios este domingo? ¿O cómo fue la respuesta de la iglesia ante el mover de los cantos que cantamos al Señor? Entonces, si nosotros ponemos esta como piedra angular del culto, como un punto de partida, creo yo que el orden de los factores no va a alterar el producto. Porque yo sí soy de la idea que debe de haber orden de factores en el culto. Soy de la idea de que no deberíamos de empezar un culto siempre con una canción lenta para darle oportunidad al hermano del sonido que termine de setear el sonido. Ninguna canción de alabanza es para setear el sonido. Todas las canciones de alabanza son dedicadas a Dios, a nuestro Padre eterno, tienen el propósito de llevarnos al trono de la gracia
ninguna canción es escrita ni diseñada para que nosotros probemos el sonido como primera canción para el culto. No sé qué piensan ustedes. Sí, yo escuchaba, bueno, muchas veces era, es que yo empiezo con una lenta para darle chance a la gente que viene tarde, para que después ya se puedan meter al culto. ¿Nunca han escuchado eso? Yo he escuchado eso bastantes veces. Claro, cientos de veces. Es más, creo que hay gente que toma como pretexto llegar un poquito tarde a la iglesia porque es una hora de alabanza, dicen. O sea, si es el culto a Dios, yo soy de los que le apuestan a que todo es importante. La hora de inicio es importante. Hay que respetar que si iniciamos a las 10 arranque el servicio. No podemos esperar a que venga la gente porque entonces le estamos cambiando el orden y el sentido al culto. Y entonces el culto ya no es para Dios, es para la gente. Y esa no es la instrucción bíblica. La instrucción bíblica es que nosotros ofrezcamos culto al Dios de los cielos. La instrucción de la palabra es que rindamos culto. Y la palabra culto viene de cultivar. En el culto cultivamos nuestra relación con Dios congregacionalmente, individualmente, familiarmente. Y es ahí, pienso yo, el punto de partida, que nosotros seamos conscientes de que lo que estamos haciendo es exclusiva y absolutamente para el Señor. No son canciones para que miren que ya estamos haciendo coros nosotros como iglesia. Tampoco no es mi plataforma donde yo pueda lanzar mi música. Ahora, claro, si Dios está dándonos música y la música tiene el respaldo de Dios. Oí la canción que te dio el Señor el otro día y tiene un respaldo de Dios tan precioso. Y creo que debemos de apostar más por las cosas que Dios está respaldando que por las cosas que vamos produciendo nosotros. Porque las cosas que Dios nos está dando definitivamente deben de tener su plataforma y su momento, pero no pueden tener la exclusividad. Pienso que el culto es al Señor y tenemos que tener, ya creo a estas alturas, la valentía de diseñar nosotros los cultos que le van a agradar a Dios con los cantos que le agradan a Dios. Pero no me quiero agarrar todo el tiempo, pero de alguna manera pienso que son cosas que no nos planteamos. No nos planteamos. Generalmente nos preguntamos, ya vendió la batería, muchachos, ya apareció por ahí. El de la guitarra dice que ya en 5 minutos está. Y entonces, de alguna manera, retardamos todo con el propósito de ser más objetivos hacia la gente que objetivos hacia Dios. Y pienso que ese es el punto de partida. De ahí qué vas a cantar, cómo lo vas a cantar, es secundario. Pero cuando yo tengo bien claro que lo que voy a hacer es exclusivamente para el Señor y lo debo de hacer en el temor de Dios, con la honra que Dios se merece, con la pureza con la que yo debiera de presentarme. Es hermosa la figura del tabernáculo de Moisés, por ejemplo, porque el primer artefacto que hay al nomás entrar es el lavacro. Es el lavacro. El lavacro era algo así como una fuente de esas donde beben los pajarillos, no sé si las han visto, tienen 2 niveles de agua y algunos pajaritos beben abajo, otros beben arriba. Así era el lavacro, agua abajo y agua arriba. En el agua se limpiaba el rostro y las manos, se lavaba las manos en la parte de arriba y en la parte de abajo se lavaban y se limpiaban los pies. Y esa es figura de este rito de purificación. Es figura de la purificación que debemos de tener todos aquellos que servimos a la casa del Señor y todos los que nos acercamos a ofrecer ofrendas de alabanza a Dios, frutos de gratitud a Dios. Es la actitud que debemos de manifestar todos. No vamos lejos si no nos limpiamos. No avanzamos de una manera agradable a Dios si no hay un momento de purificarnos, si no hay un momento de confesar nuestros pecados, de entrar puros delante del Señor, porque el Dios a quien adoramos, el que ha trascendido el Antiguo Testamento, el que trascendió el Nuevo Testamento, el que trasciende las eras y las edades, sigue siendo el mismo. Hebreos dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Entonces, pienso, mis hermanos, que perdonen que no me enfoque tanto en lo musical o en el tipo de cantos, y creo que eso va después. Claro que eso tiene su lugar, pero va después, porque pienso que lo primero es reconocer que
estamos en su casa, son sus normas, son sus reglas, son sus disposiciones, son sus protocolos. Vean, cuando uno se acerca a un funcionario o a un presidente de una nación o a un funcionario de gobierno, hay protocolos. ¿Quién nos ha hecho creer a nosotros que no hay protocolos para acercarnos a Dios? Hay un protocolo de purificación, hay un protocolo de conciencia. Al Dios Santo servimos. Dice las crónicas, el libro de las crónicas, que los levitas eran más prontos a purificarse que sus hermanos los sacerdotes. Y yo pienso que entre menos alto estamos, es más fácil purificarse. Es más fácil tener una confesión de pecados y limpiarnos de pecados, porque tristemente cuando se ha crecido en el ministerio ya te da pena que la gente sepa que tienes una categoría o una clase particular de pecado con todo lo que has crecido en el servicio. Wow. Creo que tenemos que volver a esa sencillez de considerarnos pequeños, de considerarnos no muy sabios, de considerarnos no muy experimentados en el ministerio y volver a la simpleza de confesar nuestros pecados, de lavarnos y de purificarnos, porque al Dios que servimos es un Dios santo y sin santidad nadie verá al Señor. Podremos ver los efectos que producen ciertas canciones en el corazón de la gente. Y es lo que les decía, sacamos un par de comodines, ¿verdad? Sacamos esa canción que está de moda, esa que se acaba de estrenar, esa que anda pegando por todos lados, esa que está sonando en todas las iglesias. Y entonces hay una reacción de la gente. La reacción de la gente no es sinónimo de que Dios se haya derramado. Por favor, no olvidemos que la música es eminentemente de carácter emocional. No hay música que no tenga de alguna manera influencia o que tenga de alguna manera un enfoque hacia las emociones humanas. La música maneja, domina, incluso hasta puede manipular las emociones humanas. Wow. Me voy a quedar ahí. Compartan ustedes porque yo vengo picado. No, está bueno. No, con lo que respecto a lo que decía ahí, Pastor, fíjese que por lo menos yo crecí desde muy pequeño en la iglesia y empecé a dirigir cultos tal vez siendo muy joven. Y siendo Claro. muy joven, empecé como a los 13, 14 años, entonces venía con mucha inexperiencia, por supuesto venía muy inmaduro, todavía mucha inmadurez, ¿verdad? Y no fue hasta muchos años después que, porque hacía exactamente lo que usted decía, ¿verdad? Ponía en cadenita todos los coritos pegones, ¿verdad? Los que yo sé que esos son los que levantan al pueblo, el pueblo lo reciben bien. Pero una vez hablando con un hermano, Tu playlist. sí, literal, ¿verdad? Y son siempre los mismos 5, ¿verdad? Y una vez un hermano me decía de que la manera en la que él preparaba sus servicios era con temas en mente. Entonces preparaba, digamos, decía, ¿qué quiero cantarle o qué le quiero agradecer al Señor esta semana que me toca dirigir? Y, por ejemplo, él estaba con la boca abierta por la bondad del Señor, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, toda la lista que hacía era en ese tema específico, por la bondad del Señor, ¿verdad? Entonces, porque a veces hacíamos una lista y empezábamos con levanta tu casa sobre la roca, exaltaré el nombre de Jehová y renuévame, ¿verdad? Tal vez ni siquiera es congruente la lista de cantos, es una mezcolanza, ¿verdad? De canciones solo porque están en la misma nota, solo porque después de do sigue re, entonces hay que seguir el patrón de musical, ¿verdad? El ascendente, por ejemplo, ¿verdad? O porque eso es lo que hemos cantado toda la vida, cuando en realidad debería ser qué experiencia tuvo el director de alabanza, qué experiencia tuvo el ministro de alabanza esta semana con el Señor, y en base a eso crear una lista que exprese esa gratitud, ¿verdad? Y yo siempre lo he visto como, ok, yo soy el director de alabanza, yo tengo que dirigir al pueblo en un sentimiento de adoración, ¿verdad? En un mover de alabanza y de adoración, pero tiene que tener un cierto enfoque. Si no, ni siquiera sé a dónde estoy caminando yo, ¿verdad? ¿Cómo lo va a saber el pueblo si yo no sé para dónde voy y estoy disparando a la que caiga, ¿verdad? Claro, fíjate que yo hace muchos años escuché a Paul Baloch enseñar al respecto de ese tema que tú estás hablando. Y él habla de la técnica de las 3 T. Él dice tema, tonalidad y tempo. Okay. Y entonces él invita a la gente a que nos dejemos
llevar o ministremos al Señor por temas. Y a mí me parece extraordinario porque yo soy muy imaginativo. Yo imagino casi prácticamente todo lo que leo, todo lo que oigo, lo imagino muy vívidamente. Entonces yo imaginaba uno de nuestros cultos. Y entonces yo decía, bueno, somos chungachungueros de corazón, ¿verdad? Y entonces en el chunga chunga y todo ese asunto, ahí estamos cantando Jehová es mi guerrero. Y Jehová es mi guerrero, wow. Entonces yo me imaginaba a Dios en el cielo, diciendo, wow, mi pueblo me necesita en mi fase, en mi performance de guerrero. Y entonces yo visualizaba a Dios poniéndose su yelmo, tomando su coraza, su casco, su espada y viniendo a pelear por nosotros, su pueblo. Pero cuando Dios estaba listo para entrar en batalla, nosotros le cambiamos la canción. Aprovechando que estamos en mi menor, ¿verdad? Entonces decimos, ya no nos dejamos guiar ni por el tema y olvídate del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos dejamos guiar por la tonalidad. Ahora, honestamente, las tonalidades no llevan a ningún lugar. El Espíritu Santo lleva verdad. Los temas llevan a una convicción. Las canciones no son cosas que decimos, son lugares a donde vamos. Entonces, yo vengo y como me dejo llevar por la tonalidad y estoy en mi menor, termino de cantar Jehová es mi guerrero y ahora voy a cantar Yo haré una fiesta. Y entonces Dios dice, ya no es guerra. Ok, se quita su yelmo, se quita su coraza, pone su espada por ahí y ahora es fiesta. Saca su gorrito de aquellos que tenían elástico aquí, no sé si recuerdan ustedes, se usaron de esos en las fiestas infantiles, sus sorpresas, sus pica pica y su confeti y todo el asunto. Y entonces Dios se va a poner a celebrar con nosotros, porque nosotros le cambiamos de canción. Y cuando Dios ya está dispuesto a celebrar y tiene su pastel y todo el asunto, le volvemos a cambiar la tonalidad. Y ahora cantamos, tú eres Jehová, mi sanador, tú eres Señor, mi sanador. Y entonces Dios se quita su gorrito de fiesta, barre su pica pica, recoge todo lo de la fiesta. Y entonces saca su jeringa, porque va a empezar a inyectar a todos para provocarnos sanidad. Es una caricatura grotesca, pero más cómico que dramático es lo que sucede en nuestros cultos. Cuando nos dejamos guiar por las tonalidades más que por las verdades. Solo les planteo esto para terminar con mi intervención de este momento. ¿Qué sucedería si en un culto nos determinamos a cantar por lo menos 4 o 5 canciones que tengan que ver con el poder que Dios tiene para sanar? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Para ver sanidades. Opiniones. Habrían sanidades. ¿Por qué? Las canciones no son cosas que decimos. Las canciones son lugares a donde vamos. Las canciones son lugares a donde vamos. Pero bueno, Cristian, te veo muy serio y me preocupa tu seriedad. Creo que no es la primera Cara de vez enojado que me tienes. No sé por qué, pero... perdón. Así me hizo Jehová. ¿Qué puedo decir? Bueno. Pastor, una pregunta. A ver, hay un pasaje en Romanos que me gusta mucho. Quisiera ver si podíamos tener tu comentario. Dice en Romanos 12:1, por tanto os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. En otras versiones dice que es vuestro servicio de sentido común, el que tiene sentido. Y a mí me llama la atención las 3 palabras con las que el apóstol Pablo describe en adjetivos este tipo de sacrificio: vivo, santo y agradable. Y tú estabas hablando ahora del lavacro, que obviamente sabemos que está en el atrio, sabemos que existe en la alabanza, en la adoración, un lugar santo, y existe el lugar santísimo, la intimidad con el Señor. Nuestro objetivo es llegar ahí. Nuestro sacrificio vivo, ¿dónde se ubica? Nuestro sacrificio que es santo, ¿dónde se ubica también? ¿Y cuál es el agradable? ¿Es acaso el agradable en el lugar santísimo? Te dejo que comentes. Sí, mira, yo pienso que
siendo fieles a la figura que tú estás utilizando del tabernáculo de Moisés, porque la figura es el tabernáculo de Moisés. Yo soy de la idea que para tener una correcta interpretación de la escritura, que pienso que es uno de los graves problemas que tenemos como iglesia a nivel global, uh, salimos con cada doctrina porque a veces interpretamos erróneamente la escritura, oímos de cada enseñanza y de cada, perdón, a veces de cada disparate que se dice desde los púlpitos por una errónea aplicación de la escritura. Y entonces yo pienso que aquí deberíamos de ser muy fieles a eso. Preguntarnos, ¿estamos en el antiguo pacto o estamos en el nuevo pacto? Porque si estamos en el nuevo pacto, eso no aplica para ciertas cosas. Si estamos en un nuevo pacto, debería aplicar para todo. Y a veces nosotros, no sé si les pasa a ustedes o si lo han verificado en ustedes, a veces arrastramos y traemos cosas de otro pacto al nuevo pacto y entonces estamos desubicados al respecto de los pactos. Sí. Pero si queremos ser de alguna manera fieles a la figura que tú estás tratando de ubicar acá, yo pienso que una ofrenda, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Que nos presentemos nosotros, porque ahora ya no podemos arrastrar lo del antiguo pacto. Ya no traemos ofrendas ni animales, ni vegetales, ni de libaciones, ni nada por el estilo. La ofrenda somos nosotros. La ofrenda la aceptaba el sacerdote desde el atrio. El atrio era el lugar donde el sacerdote recibía las ofrendas, revisaba que no se ofreciera lo perniquebrado, ni lo cojo, ni lo ciego. Era el sacerdote el que tenía hasta cierto punto una revisión bien minuciosa ahí. ¿Qué podemos hablar de la vaca alazana, por ejemplo? La vaca roja, que era un sacrificio súper especial que es figura de Cristo y tal vez algún día lo logramos ver a detalle, pero se determinaba la calidad de la ofrenda desde el atrio. Y entonces, si era un sacrificio vivo, santo y agradable, no tenía que pasar por los 3 compartimientos del tabernáculo para saberse vivo, para saberse santo y para saberse agradable. Era en el mismo momento de ofrecerse, porque en el mismo momento en que tú te determinas ofrecerte como un sacrificio, en ese momento debes de estar vivo, en otras palabras, vivificado, porque hay gente que tiene existencia, no tiene vida. La vida la encontramos en aquel que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si tú tienes al Hijo, tienes la vida. Y entonces ser sacrificio vivo es tener al Hijo. En este pacto no hay forma de entrar a la presencia de Dios si no es a través del Hijo. Y entonces yo pienso que ahí vamos siendo más congruentes con el pacto, ¿no? Estamos en un nuevo pacto. Creo que ahí estamos todos en la misma página. Estamos en un nuevo pacto. Y este nuevo pacto tiene mejores promesas que el antiguo pacto. Es más, este nuevo pacto explica el antiguo, ¿verdad? Porque el antiguo era sombra de este nuevo. Aquí es donde yo veo, hermanos, que nosotros los que nos dedicamos a la alabanza necesitamos ser gente que a la manera de Ezequiel se come el librito. ¿Recuerdan esos pasajes primeros de Ezequiel donde Ezequiel se come el libro? Nosotros necesitamos desarrollar hambre por el libro de los libros, por la santa, la sagrada Biblia, y empezar de alguna manera a rogarle al Señor, a suplicarle al Señor, como me contaba a mí un pastor que le dijo el doctor Ríos hace muchos años. Le dice el doctor Ríos a este pastor, llorale a tu Biblia. Ustedes se imaginan ese nivel, ¿verdad? De llorarle a la Biblia porque no la entiendes, porque tienes la demanda de explicarla y no la entiendes. Y Dios suele ocultar verdad a los que buscan verdad, porque en tu búsqueda de verdad hay revelación de verdad. Y es aquí, Cristian, creo yo, donde nosotros debemos de pararnos con pies firmes en los pactos y preguntarnos, ¿dónde estamos parados hoy? ¿Seguimos parados en el tabernáculo de Moisés? Bueno, como tabernáculo de Moisés, no,
Pero el tabernáculo de Moisés, recordemos que no era Antiguo Testamento. Y aunque ustedes me frunzan el ceño, se los voy a explicar. La razón por la que el tabernáculo de Moisés no era Antiguo Testamento es porque el tabernáculo de Moisés era copia del tabernáculo del cielo. Y entonces, aunque no estamos parados en el tabernáculo de Moisés, sí estamos parados en el tabernáculo del cielo. Creo que con esta claridad nosotros podemos entender entonces a qué llegamos a un culto. Porque si cuando llegamos estamos vivos, estamos santos, no por nuestras obras, hay uno que nos santifica, y somos agradables no por nuestra conducta ni nuestras actitudes, por la sangre derramada sobre nosotros, somos la ofrenda ideal para trascender del atrio al lugar santo y del lugar santo al lugar santísimo. No debería de haber pretexto para que ningún creyente de esta era no entre a la presencia de Dios y no tenga una experiencia en el lugar santísimo. Wow. Punto Y hermano, siempre hablando de eso, entonces, teniendo una experiencia en el lugar santísimo, esto es cada servicio, ¿verdad? Esto es cada culto que tenemos que tener esa experiencia. Porque, por ejemplo, la razón por la que le pregunto eso, tal vez le voy a dar un poquito de contexto, es porque, bueno, nosotros hemos lidiado toda nuestra vida con la mayoría de nuestros músicos siempre son jovencitos, ¿no? Y, por ejemplo, usted sabe exactamente, sí. Bienvenido al club. O por lo menos más jovencitos que nosotros, ¿verdad? Y pues nosotros sabemos de todas las luchas que tiene un joven, ¿verdad? Muchas veces, hermano Mario, yo he visto de que a los músicos lo que los mantiene a veces pegados a la iglesia es tocar un instrumento, ¿verdad? Entonces los jalamos y ellos están ahí, pero muchas veces ellos son parte del grupo de alabanza, pero no son parte del grupo de adoración, ¿verdad? Ellos están literalmente tocando un instrumento. Una vez yo le preguntaba a un pastor, hermano, ¿qué piensa usted de eso? Y él me decía, pues mira, me dice, tienes que ayudarlos, acuérdate que son chavos y pues tienen sus luchas y ¿cómo se llama? Seguirlos, dejarlos que estén ahí, pero seguirlos cultivando, ¿verdad? Seguir trabajando con ellos. ¿Cuál es su perspectiva con esto? Me entra la curiosidad al escucharlo hablar de esto, de entrar al lugar santísimo y que no hay excusa para que nadie entre, ¿verdad? Para que nadie no entre, perdón. Claro. Mira, Jonathan, yo creo que nosotros como líderes hemos pecado por falta de instrucción. Porque si no tenemos los resultados que esperamos es porque no hemos enseñado, no hemos instruido lo suficiente. ¿Qué pasa cuando tú llegas de nuevo a un trabajo? Yo llegué una vez a un trabajo y me pasé 2 semanas leyendo 2 manuales de 700 páginas cada manual. Esas fueron mis 2 primeras semanas de trabajo. Y entonces te dicen, aquí vas a hacer esto, tienes que conocer esto. Yo llegué a una dirección aquí de Guatemala de seguridad privada, una dirección del gobierno, y entonces me tuve que leer toda la ley de seguridad privada. Y entonces tuve que conocer un montón de cosas, los manuales, y 700 páginas cada manual, eran 2 manuales. Me pasé 2 semanas leyendo 1400 páginas, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Pero ¿qué pasa con nuestros jóvenes, por ejemplo? ¿Sabes tocar? ¡Hala! ¡Qué buena onda! Pilas, venite. ¿Y qué tocas? ¿Toca batería? ¡Hala! ¡Súper! Mira, Dios te mandó y toda la cosa. Y entonces, su interés es que haya música. Y si tu interés es que haya música, música vas a tener, hermano. Pero si tu interés es que hayan adoradores, eso es otro boleto. Con permiso, me voy a desconectar de una vez. Entonces, si nosotros nos interesa... Me voy a desconectar de una vez, hermano, porque me voy a desconectar de una vez porque ahorita sí ya me dejó por... Y ya dio me dio mi susceptibilidad, ya me siento... Apenas 15 minutos. Me siento personalmente 15 atacado. 15 minutos de podcast y ya está tirando pedradas, ¿no? Parece pelea de Tyson, ¿verdad ustedes? Por eso me estoy voy a mover así para las orejas, para que no me pegue, brother. Pero miren, hermanos, yo se los digo desde mis fracasos. Yo no les digo esto desde mis fortalezas. Yo se los digo desde mis fracasos. Yo tuve músicos que se fueron al mundo a tocar al mundo. Y el fracaso de ellos era el fracaso mío.
Tuve gente que aquí en Guatemala anduvo tocando con el grupo Rana y anduvo tocando con la banda FM de Zacapa y anduvo tocando un montón de grupos mundanos aquí en Guatemala. Y ahí andaban los que fueron. Ay, Él lo comía, Checha y su India Maya, sí, todo así. imagínate, imagínate. ¿Verdad? Trevor Shop. Malacates Treble Shop, ¿verdad? Y ahí estaban nuestros muchachos. Sí. Ahí estaban nuestros muchachos. Un propietario de uno de estos grupos le preguntó al manager del grupo, le dijo, hey vos, ¿dónde estás consiguiendo tan buenos músicos y tan jóvenes? En las iglesias evangélicas, le dijo él. Entonces, hermanos, hemos fracasado en ese sentido. Y cuando les digo hemos, soy yo. Ustedes están muy jóvenes como para considerarse ahorita en ciertos fracasos, aunque no sé si han tenido sus experiencias o no. Pero es que las iglesias a veces hoy lo único que nos demandan es con que haya música, está bien. Y entonces músicos buscamos, músicos tenemos. Ahora, si vamos a buscar adoradores, eso implica otro tipo de cosas. La samaritana, ustedes en medio de todos sus issues, ¿verdad? Que tenía, bueno, era una mujer de iglesia, era una mujer de culto, era una mujer que se preocupa si era allá en Jericín o era en Jerusalén el lugar correcto. Y entonces Jesús le rompe el paradigma y dice, no es el lugar, no es ni el lugar, ni la forma, ni el tiempo, es en espíritu y es en verdad. Yo he estado masticando mucho eso a ustedes. Jesús insiste en la idea y le dice a la samaritana, porque Dios es espíritu. ¿Qué nos está tratando de trasladar el Señor con esa proposición? Dios es espíritu. ¿Qué es un espíritu? Bueno, para empezar, un espíritu no tiene cuerpo, no tiene forma, no tiene estructura molecular ni ósea. Ustedes no pueden decir, ay, este espíritu qué aguadito o qué duro. No se puede decir eso. No se puede decir, este espíritu, a lo más que la gente llega a decir, dicen que el espíritu de la abuelita o el espíritu del tío o el espíritu de no sé quién. Y la gente cuando habla de espíritu siempre habla con un poquito de algo tétrico, ¿no? Si yo les digo, miren ustedes, allá afuera hay un espíritu, ustedes no salen, porque da un poco de temor. Pero si hablamos del espíritu de Dios, los espíritus se perciben. Hay casas donde uno llega y hay unos espíritus bien, pero bien pesados ustedes. Y hay otros lugares donde son casas tan sencillas, tan modestas, y hay un espíritu, una paz, un espíritu que te sientes tan en confianza. O sea, los espíritus se perciben. Una de las primeras cosas que Jesús echa por delante de adorar a Dios adecuadamente y correctamente es percibir a Dios. Ahora hay que preguntarse esto, ¿nuestras canciones nos permiten percibir a Dios? Lo que estamos entonando en los cultos, independientemente del tema o del orden que les pongamos, ¿nos permiten percibir a Dios? ¿Cómo se percibe mejor a Dios? ¿Dejándose guiar por la tonalidad o dejándose guiar por el tema? Yo le apuesto al tema. Porque ya no terminé la idea de la técnica de las 3T, ¿verdad? Tema, tonalidad y tempo. Claro que se respeta la tonalidad. Wow, yo he visto directores de alabanza que por un cambio grotesco de tonalidad se les cae el culto en pedazos. Si estás en fa y te querés pasar a re, papá, tenés que tener a un pianista de esos virtuosos, ¿verdad? Yo conocí un pianista de esos virtuosos que iba a la iglesia, nunca quiso estar en alabanza porque el pobre tenía una vida tan complicada que me dijo, ¿sabes de qué me di cuenta, Marvin? No existen las tonalidades, me dijo. Entonces yo le dije, para vos, papaito, los mortales sí las respetamos, ¿verdad? Pero vos que andás en otra onda, para vos quizás no hay tonalidades. Pero hay gente tan virtuosa que no tiene ningún inconveniente de pasarse a cualquier tonalidad porque tienen el virtuosismo, la capacidad teórica musical como para pasarse a cualquier tonalidad. Pero los mortales nos bajamos de fa a re, hermano, y se nos quebró el culto en pedazos, como cuando botas un florero y se te caen todos los pedazos. Todo lo que lograste se viene al suelo. Un cambio de tonalidad que no es compatible y se te cayó todo. Entonces hay que respetar la tonalidad y también hay que respetar el tempo. ¿Quién nos dijo a nosotros que todos los cultos empiezan con cantos lentos? ¿Cuándo vamos a empezar con todas las de ley?
¿Cuándo vamos a empezar con todos los cañones encendidos? ¿Cuándo vamos a empezar con todos lanzando la flecha encendida? ¿Cuándo vamos a empezar así? ¿Quién nos metió a la cabeza? ¿En qué parte de la escritura dice que los cultos empiezan siempre con cantos lentos? Religiosidad, ¿no? Eso no existe. Podemos usar una curva ascendente. Claro, patrones. Es que, miren, si algo está secando la alabanza en nuestras iglesias, es la imitación. Sí. Es la imitación. Estamos imitando la expresión de cuánta gente que saber ni cómo anda ustedes. Saber ni cómo anda, ¿verdad? Y a mí me aterra porque no son los instrumentos ni es el tipo de música, es quién lo toca, quién lo interpreta. Mandan a llamar a David porque Saúl se enchamucó, está endemoniado y entonces hay un espíritu que lo atormenta y mandan a llamar a David. Entonces yo me pregunto, ¿qué marca era el arpa de David como para conseguirnos una y desenchamucar a todos los endemoniados? No era eso. ¿Qué canción tocó David como para que esa canción haya traído algo que hizo desistir al espíritu inmundo de atormentar a Saúl? No dice la escritura. La escritura no la dejó registrada la canción. Entonces, si no era la flecha, era el indio. Ustedes. Sí. Porque a veces pensamos que la flecha. A veces pensamos, no era la flecha, era el indio. Yeah. Era David. Era David. Pastor, en Dime. estamos ya tocando esto, yo me atrevería a decir de que, y platicaba esto un poco con Christian antes de que se incluyeran todos en la llamada, pero diría que el reflejo de lo que se ve en el servicio y el culto, digamos, en las personas, en cómo ellos se comportan en el culto, y aún los que están participando en el culto a Dios, es simplemente reflejo de cómo está su intimidad. Y si regresamos al capítulo 12 de Romanos, que estábamos ahorita tomando referencia de lo que estaba mencionando mi hermano Cristian, me encanta lo que dice la versión NTV, porque vemos que al final de este verso dice que esta es la verdadera forma de adorarlo. Es decir, la entrega total de nuestro ser es la verdadera forma de adorarlo. E incluso la versión PDT dice que esa es la clase de adoración que realmente tiene sentido, la entrega total. Y algo me comentaba mi mamá esta semana, que ella escuchó de una prédica del apóstol Ríos y me quedó muy cimentada en mi corazón, y es que es lo siguiente: aquel que no adora al Señor en lo íntimo no es digno, esa palabra es bien fuerte, no es digno de adorarlo en público. Pastor, Claro. ¿cuál es hablemos un poco entonces de esto, de la importancia de nosotros, de la búsqueda de la intimidad al Señor? Podemos tocar un poco este punto, la importancia de la intimidad al Señor. Sí, mira, es triste, pero la intimidad no se fabrica de la noche a la mañana. Tú no puedes tener intimidad con Dios solamente 5 minutos antes del culto. Es de alguna manera entender que nosotros somos responsables de honrar a Dios donde quiera que estemos. Y no sé, a veces parecemos teléfonos inteligentes, ¿verdad? Ustedes nos ponemos en lugar de modo avión, modo iglesia. Entonces estamos en modo iglesia y ahí estamos bien portaditos, bien nítidos, estamos en una esfera de santidad. Pero a mí, por lo menos, ridiculiza ese pensamiento las expresiones de Elías. Elías está delante de 450 sacerdotes de Baal y 250 sacerdotes de Acera. Y Elías dice: vive Jehová en cuya presencia estoy. No está en la iglesia. Su audiencia no son evangélicos pentecostales de hueso colorado. No. Él está delante de brujos. Él está delante de hechiceros. Él está en esos ambientes en los que nosotros ni siquiera nos atreveríamos a decir que somos evangélicos. No vaya a ser que nos tiren una maldición y nos caiga. O sea, él está en un ambiente totalmente hostil, sin un micrófono, sin un amplificador, sin un instrumento musical, y dice: vive Jehová en cuya presencia estoy. Entonces, mis hermanos, yo pienso que van a empezar a terminar los tiempos de las emociones y vamos a empezar a entrar a los tiempos de las convicciones.
Se va a terminar el tiempo de que, ay, va a dirigir fulanito, entonces sí va a estar lindo el culto. Y vamos a Sí, empezar a entender que donde dos o tres están Wow, reunidos amén. en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Y no es solamente una actitud para llevar al culto, es una actitud para llevar al trabajo, es una actitud para llevar al seno de la familia, es una actitud para llevar a la escuela, al colegio, a la universidad, cualquier ámbito de la vida que nos toque, porque pienso que también debemos de empezar a romper esa idea dualista que tenemos de lo sagrado y lo secular. Porque miren hermanos, esa idea nos ha hecho tanto daño. Hay gente que hace negocios como impío, pero en la iglesia adora como un santo ángel de 6 alas, ¿verdad? O sea, hay gente que toma ventajas tan terribles, gente que tiene actitudes tan horrendas dentro de la iglesia de Cristo. Y ni siquiera mencionemos dentro del grupo de la alabanza, porque en el grupo de la alabanza, uy, hermanos, yo con mis 51 años he visto cada grosería, cada barbaridad que hacemos, porque nos seguimos empecinando en buscar músicos. La Biblia no tiene espacio a la búsqueda de músicos. Los levitas eran expertos en la presencia de Dios, respetuosos de los ritos, conocedores de los ritos, y adicionalmente a eso, algunos charrangueaban la guitarra. Otros le entraban a los címbalos. Habían unos que tenían buen aire y soplaban las trompetas y los shofares. Pero no era esa su razón de ser en la vida. Tenemos gente que piensa que la música es su dedicación y es su llamado total y eso no es bíblico. No hay Wow. gente llamada a la música en la Biblia. man, Díganme no, ustedes uno. no. Díganme ustedes uno, por favor. Y sáquenme de mi catastrófico error. ¿Quién en la Biblia es llamado a la música? Se le cayó el mundo a Levi Nadie. ahorita. Levi. No, 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 no. No, No, qué no, no, no. verdad, that's, wow. No, es que se No, escucha no, 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 mucho no. eso, ¿verdad? Oh, el Señor a mí me llamó para quedarme aquí. Es que esto es donde el Señor me tiene, Y qué, wow, qué error tan grande. Claro. Sí, No, no, no. Es que muy aparte es Ah, donde tú quisieras estar. Y perdonen, hermanos, si yo a mis 51 años quisiera ser el rockstar, que son algunos de los que ya a veces hemos platicado, ¿verdad? ¿Quién no quiere andar puro billete de $100? ¿Va usted? Hotel 5 estrellas en Hotel 5 estrellas. ¿Quién no quiere andar así? Ahora, ¿es a lo que Dios nos está llamando? Porque que funcione se llama pragmatismo, wow. no es llamamiento. Hay cosas que funcionan y se llaman pragmatismo. Lo hago porque funciona, lo hago porque resulta, lo hago porque me da cierto éxito. Ahora, que yo pueda andar por todas las naciones y llenando estadios y haciendo conciertos multitudinarios y cada lugar donde pongo mis pies es sold out. Eso no quiere decir que Dios me llamó a hacer eso. Pastor Marvin, tocaste ahorita una palabra que yo quería expandir un poquito, la palabra iglesia. Y tal vez voy a hacer un poquito de zoom out al tema que estamos hablando ahorita, que es el orden en el culto. El orden del culto, estamos todos muy acostumbrados, tal vez el canon se podría decir, o el común denominador empieza desde la bienvenida, ¿no? Se da la bienvenida a los que van entrando, una oración inicial, viene la famosa canción de adoración para preparar el ambiente, luego vienen las alabanzas, casi siempre son las alabanzas en tonalidades mayores, y luego nos ponemos serios, vamos a cambiar a tonalidades menores, porque estas son las que invitan a todos a salir al altar, a danzar, a cantar, y ya que tenemos a todo mundo tirado, llorando, nunca sabemos realmente si son emociones, rara vez si estamos bien metidos en el espíritu sabemos quiénes realmente están siendo liberados, tocados, bueno, es una mezcolanza. Luego viene la pausa y viene la adoración, ¿verdad? A veces es solo una canción porque ya nos acabamos 50 minutos de alabanza y nos queda muy poquito tiempo, entonces una canción de adoración no da tiempo ni de cántico nuevo. Y luego pues de repente hay algún hermano que tiene una profecía en la punta de la lengua y no espera a que el pueblo entre en adoración, sino que de repente pues se corta porque hay una profecía y luego hay otra y luego hay otra.
Habemos hermanos que de repente nos da pena cortar las profecías y de repente hay 6, allá no se sigue el orden de 3, como decía el apóstol Pablo. Luego viene la palabra y luego viene, bueno, se recogen las ofrendas, luego viene la palabra, viene la administración de la palabra, se despide la gente y así una y otra vez, así podemos pasar años en la iglesia con ese mismo orden de culto dentro de la iglesia. Y aquí es donde yo quiero hacer un poquito el zoom out y tú me das tus impresiones. A mí, obviamente, a mí este tema me ha frustrado con los años porque hay veces que literalmente estoy parado en el culto y está la fiesta, ¿no? Está la música, está la oración. Y Dios mío, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuántos años más vamos a pasar haciendo esto? Y no estamos viendo los frutos realmente. A veces siento que estoy viendo mucha costumbre, estamos muy adaptados a hacer estas cosas una y otra vez más por repetición, que porque realmente está produciendo un fruto, un cambio. Lo estamos dejando muy encasillado en estas 4 paredes. Yo no me quito de mi cabeza la gran verdad que el Señor deja en su palabra, que nosotros somos ahora templo y morada del Espíritu Santo. Las 4 paredes puede ser algo muy subjetivo. Pero investigando un poquito sobre este tema, yo encontré que la palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa reunión o asamblea. Es una reunión de gente que está unida por un propósito o una identidad. Ahora, hablemos de la palabra eclesia. La palabra eclesia puede ser la reunión de la gente del sindicato en Guatemala, ¿verdad? O puede ser una reunión para definir el político representante aquí en Estados Unidos, por ejemplo, algún republicano, algún demócrata, o de repente una reunión de haraganes del Parlacén. No sé, puede ser cualquier reunión, ¿no? Si nos reunimos en un estadio para escuchar un concierto de música, esa es una eclesia. Entonces, una eclesia es una asamblea, es una reunión y siempre es móvil, siempre es dinámica, siempre es activa, ¿no? Y se usa este término para la reunión de los cristianos, incluso para la persecución de los cristianos en el tiempo del circo romano, donde los cristianos se escondían en las catacumbas, huían por sus vidas porque eran sacrificados en el circo romano, eran quemados vivos, entregados a los leones, era un espectáculo para los que estaban asistiendo a esas actividades. Y luego hay un punto de inflexión y entra este hombre diabólico, Constantino, el siglo 3 más o menos antes de Cristo, y para poder detener este movimiento, esta eclesia que era indetenible, porque entre más mataba, más se multiplicaba, más se esparcía el evangelio, se seguían escondiendo, sí, pero iban creciendo, y no podía detenerlo, y para detenerlo empieza él a introducir este sincretismo. Ahí es donde empieza a haber esta mezcolanza de cristianismo con ciertas actividades y rituales, ¿no? Unas liturgias humanas, que es ahí de donde surge esta nueva religión poderosa a nivel mundial, que vamos a dejarlo ahí. Pero Constantino viene y hace legal el cristianismo. Y a partir de este punto de inflexión, la iglesia deja de ser móvil y empieza a convertirse en una localización, en algo fijo, en un lugar. El cristiano ya no tiene que huir, ¿verdad? Entonces, en la antigüedad se usaba la palabra Kirka, que fue evolucionando al alemán Kirche, para especificar esta localización. La ubicación física se llamaba Kirche, que no tiene nada que ver con la palabra eclesia, que eclesia sabemos que era una asamblea, una reunión, era reunión de gente con una identidad y un propósito, y esta se movía, ¿no? Y hay un escritor bastante popular en este tipo de temas, se llama Andy Stanley. Yo estaba leyendo uno de sus libros y él decía, tú puedes cerrar las puertas de una kirche, pero jamás vas a poder cerrar las puertas de la iglesia del Señor Jesucristo. De hecho, yo no sé ni por qué le decimos nosotros en español iglesia a esos edificios, cuando la traducción literal de iglesia es una asamblea, es una reunión. No sé ni dónde sale la palabra iglesia realmente, no sé cómo se arruinó eso, pero se arruina el concepto y ahora cuando hablamos de iglesia no podemos evitar el ver un edificio, el ver un terreno, una localización con parqué donde nos estamos reuniendo, ¿no? Entonces surgen varias preguntas a nosotros como ministro y como iglesia. Hoy por hoy, ¿nos estamos moviendo o simplemente nos estamos reuniendo? ¿No? ¿Hacemos una diferencia en nuestras comunidades locales o nos reunimos solo a hacer servicios?
Y esa ha sido mi frustración. A veces yo me paro y estoy viendo, es un gran gozo y es un gran ruidazal y hay alabanza, hay pandero, hay shofares y digo, Dios mío, solo nos estamos reuniendo. ¿Cómo capitalizamos esto para que el hermano que tiene aquí tanto gozo ahorita esté danzando en el frente de la presencia del Señor, no vaya a ser infiel a su esposa la semana siguiente? O que hay gente aquí que lleva 10 años danzando, derramando sus lágrimas delante del Señor y no ha traído un alma a la iglesia. ¿Estamos organizados en torno a una misión o estamos organizados en torno a un modelo que heredamos de un ministerio? ¿No? O sea, ¿somos realmente una iglesia en estos tiempos? ¿En dónde perdimos el concepto de iglesia y nos pasamos a hacer una Kirche? Y resulta que la palabra church en inglés viene derivado del alemán Kirche, que es una localización, es una ubicación. El movimiento lo dejamos porque ya nos reunimos, ¿no? Cuéntame, pastor, ¿cuál es tu comentario? Para mí, en el orden del culto, pues, en ese mismo contexto. Número uno, me da una emoción increíble oírte decir lo que estás diciendo, porque no me siento solo en el mundo, porque yo también he tenido esa insatisfacción que tú tienes, porque yo también he dicho, ¿a dónde vamos con esto? ¿A dónde nos está llevando esto? Amén. Estamos en la rueda de los caballitos, y dándole vueltas a lo mismo y saludando a todos y diciendo adiós con las mismas expresiones de toda la vida. Mira, y oyéndote hablar, me vino a la memoria algo. Era abril de 1997, en el Parque de la Industria. En aquella época, los retiros de Semana Santa de Elín se llevaban a cabo en el Parque de la Industria, específicamente en el Salón número 8 del Parque de la Industria, que es el más grande. Se metían 14,000 sillas y todo el parque estaba lleno de gente tirada alrededor en la grama, oyendo por los altavoces de todo el parque la reunión. Creo que todos conocemos el Parque de la Industria, No, ¿verdad? Levi no. Tal vez Levi no mucho, sí. No, él es mexicano. Sí, Levi, no te ubicaste el Parque de la Industria, No ¿verdad? Bueno, Levi no. Ok. Te voy a mandar fotos. ¿Qué me parece? Bueno. Y entonces, para dirigir los cultos, nosotros echábamos suertes. Hacíamos papelitos con el nombre de los directores que estábamos disponibles para dirigir los cultos de Semana Santa. Y entonces, el que le salía el primer papelito iba en el primer culto, el otro en el segundo, y el otro así, y cada quien que sacaba el papelito con el nombre de la persona, le tocaba el culto que le tocaba. Yo recuerdo que en ese año 97 a mí me tocó el último culto, el culto de cierre. Fue la última vez que el hermano Otto predicó en un retiro de Semana Santa. Y entonces cuando yo empecé el culto, ustedes, es una de las veces que más nervioso he estado en mi vida, por supuesto, porque el peso de 14,000 personas te hace temblar las piernas. Y entonces antes de estar en el culto yo me paré y vi a la gente y tuve una impresión en mi corazón, como Dios diciéndome, ¿qué va a pasar con esta gente el día de mañana? Que era un lunes, día de trabajo, día de terminar las vacaciones de Semana Santa y empezar otra vez. Entonces me preguntó el Señor, ¿qué va a pasar con esta gente el día de mañana? Nada de esto sirve sin perseverancia. Los grandes cultos, hermanos, no sirven de nada sin perseverancia. Si yo no utilizo un culto como una herramienta para seguir buscando a Dios y seguir anhelando su presencia y seguir de alguna manera creciendo, no me sirvió absolutamente de nada. Entonces, Cristian, yo estoy anhelando y orando por no cerrar mis ojos sin antes volver a ver un verdadero avivamiento. Porque lo que estamos haciendo, repito, es la rueda de los caballitos, ¿verdad? Estamos en una rutina y en una rutina y lo mismo y lo mismo. El culto se trata de nosotros, se trata de cuánto la gente, oye nuestro vocabulario, hoy me vine a gozar, ¿sí? ¿Y Dios qué dirá? ¿Qué pensará Dios de ti? ¿Tú te vienes a gozar? ¿Y Dios? ¿Qué dirá Dios de nosotros? Pensé que venías a entregar sacrificio, ¿no? Ajá. Es que esa fue la idea.
Esa fue la idea desde el primer momento. Por qué Caín y Abel se acercan? ¿Por qué? Cuál era el punto? Por qué Caín ofrece lo mejor de la tierra y queda desaprobado y Abel ofrece ganado, ofrece un cordero y derrama sangre con el cordero y es aprobado por Dios? Yo soy de los que cree que aunque Abel hubiera llegado a ofrecer un pato, de todas maneras hubiera salido aprobado por Dios, porque era su corazón, era su intención. Mira, nuestra gente no está llegando al culto con la intención correcta. Mira cuánto pedimos en los cultos. Dice Jesús, mi casa ha de ser llamada casa de oración. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración en nuestras iglesias? Solo miramos eso un poquito, pero le damos a la alabanza y le damos a la música y como decía también el hermano Otto, terminan siendo aeróbicos cristianos. Lo único que hace la gente es un poquito de cardio, ¿verdad? Es un poquito de cardio. Miren ustedes, a mí a veces me da risa, porque mi reloj me indica que completé mi actividad física 15 minutos porque prediqué. Eso me dice mi reloj. Y tal vez no salí ni a caminar, pero ni a ver si todavía estaba la grama en mi casa, si no me la habían robado. Aquí en Guatemala pasa eso. Pero entonces nosotros podemos estar, como bien decías, Cristian, entretenidos. Hoy el entretenimiento cristiano, leí el otro día que vende 7 billones de dólares en Estados Unidos. El entretenimiento cristiano. Tendamos música, películas, libros, 7 billones de dólares al año en entretenimiento cristiano. Ahora, ¿dónde hay material que edifique? Y el material que edifica no es popular. No es popular. Es popular lo fashion, lo que se pone de moda, lo que ya está ubicado en el mercado, lo que, aunque nos estén metiendo las grandes mentiras y nos estén hundiendo cada vez más en la religiosidad. ¿Qué están provocando los grandes conciertos? Que la gente menosprecie el lugar de reunión. Que aunque el lugar de reunión no es valioso, lo que es valioso es el contenido. Y entonces después de que la gente va a un concierto, un despliegue de toneladas de luces y de sonido y de instrumentos y de aquí a allá, vamos a la iglesia a ver al hermanito que está sufriendo con un piano con tal de cantar algo. Entonces lo menospreciamos y decimos, ay Dios, no, el concierto de ayer, eso era alabanza. Pero miren esto, ¿verdad? Sí. Y entonces, yo creo, Cristian, que nosotros, si estamos teniendo la dicha de poder ver estas cosas, Dios nos quiere hacer responsables de un cambio. Dios nos quiere hacer responsables de un cambio. Y entonces, si Dios te da ojos para ver de una forma distinta, es porque Dios quiere usarte en el cambio que se va a provocar. Yo pienso que hay que empezar a dar los pasos. Hay que empezar a redibujar la Biblia al respecto de lo que hacemos. Por ejemplo, tú me explicas el orden del culto que te lo sabes de memoria. ¿Por cuántos años has estado en eso? Lo mismo, te lo sabes de memoria. Ahora, ubícame ese culto en la Biblia. ¿Dónde está? Leví, ubícame ese culto en la Biblia. ¿Dónde está? Macabeos, Jonathan, Macabeos 2:18. Pues ahí está. Ubícame ese culto. Ahí está, hermano, léalo, por favor. No. Como dijo el doctor Ríos, los deseos de la hermana Chepita. Los deseos de la hermana Chepita. Sí. Hoy el doctor dijo el otro día, el que solo adora en el templo, ni siquiera allí adora. Santo Dios. Me dejó sentado, ¿verdad? Porque tenemos que reescribir nuestros conceptos. ¿Qué es alabanza? ¿Qué es adoración? ¿Hay una diferencia entre alabar y adorar? Y si la hay, ¿cuál es? ¿Por qué insistimos todavía en llamarle a los cantos lentos de adoración y a los rápidos de alabanza? ¿De dónde nos sacamos eso? De los cassettes, lado A y lado B. Y hasta donde yo sepa, los cassettes ni siquiera existían en la época bíblica. Los de la ley. Tablets sí. Moisés tenía 2 tablets. Sí, claro. Pero los cassettes no existían.
Y seguimos corriendo doctrinas en torno de cassettes. Por el amor de Dios, abramos los ojos. Estamos Wow. viviendo en un círculo vicioso. Y que si el Señor viene, me pregunto yo, ¿cómo nos Wow. va a ir? Qué misericordia que el Señor no ha venido. Porque si no nos va a Exacto. encontrar en las mismas, teniéndole fe a una canción. Teniéndole fe a que una canción va a mejorar el ambiente porque somos adoradores de los Oh, ambientes, no de Señor. Dios. Oh, O sea, hermanos, amen. Ay, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Señor, Hay que pedir perdónanos. que nos dé las herramientas que están en su palabra, que nos va a tocar meternos de cabeza y hacer las de Ezequiel, comernos el librito, porque la Biblia sigue siendo un librito cuando trata de describir quién es Dios. 66 libros siguen siendo un librito para describir a un Dios tan grande, Amén. Amén. un Dios tan poderoso. No sé, man, pero vamos a tener que hacer parte ¿Cuántas 2 horas llevamos ya? definitivamente. Ay, Señor. Ya Parte vamos. 2. El Imperio contraataca. La Vamos, venganza Dios, de sí. Marvin Tobar. Entonces va a ser. Hermanos, Ay, créanme, pues, uno vamos. suena odioso cuando se pone a ver estas cosas, porque le rompen Wow. la religiosidad a un montón de gente que está contenta con eso. sí, sí, sí. Le insultan la religiosidad a un montón de fariseos que están haciendo cosas en público que no van a hacer en privado. Y entonces, ¿de qué lado nos vamos a quedar? ¿Por qué, por qué, por qué Leví corrió con Moisés cuando Moisés dijo, los que estén del lado de Jehová, pónganse a mi derecha? Y la primera tribu que corrió fue Leví. De Leví no murió ni uno. No murió ni uno. Yo prefiero estar del lado del Señor, hermanos. Ya no quiero estar del lado de tradiciones que no tengo cómo explicar. Ninguno de nosotros puede explicar el orden del culto tradicional que hemos venido, ni el formato de culto que hemos mantenido por más de 30 años. Esto es más viejo que ustedes y casi tan viejo como yo. Y no le encontramos explicación, a no ser que andémosle jaloneando los pelos a varios versículos ahí, trayendo versículos del Antiguo Testamento al Nuevo, poniéndoles camisa de fuerza para que los versículos digan lo que a mí me gusta hacer y como a mí me gusta hacerlo. Eso es fácil, eso es fácil. Pero respetar la Escritura, respetar los pactos, saber dónde estamos parados teológicamente. No. Eso es otra receta de cocina. ¿No? Es otra receta de cocina. Ahora, Amén. la Biblia grita, mi pueblo perece Oh, por falta de conocimiento. Ahora, ¿qué conocemos? Si lo que conocemos es tradicional. Y miren, hoy sí, les prometo, termino con esto. La samaritana le dice a Jesús, nuestros padres nos enseñaron que el monte era el lugar correcto de adoración. ¿Quién nos enseñó a nosotros a adorar como lo estamos haciendo? Si nos enseñaron nuestros padres, los padres. mucho gusto, samaritanos. Mucho gusto, samaritanos. Hemos venido adorando a Dios como samaritanos. Con el perdón de los perdones, con el perdón de los grandes salmistas, que ya no escriben canciones de sus experiencias, sino que reciben canciones para sus regalías, para sus ganancias. Y quiero cerrar con el verso que nos compartió Leví. ¿Qué hay cuando os reunís? ¿Tiene algún Sí, salmo? Perdonen, un salmo es una vivencia, no es una canción. Un salmo es una vivencia. Esto me pasó a mí. Esto me pasó a mí. Yo escribí, tú suplirás, porque cuando llegué a la iglesia, mis compañeros de ministerio estaban a punto de irse del ministerio porque no les pagaban bien en la iglesia. wow. Y uno de ellos dijo, si no me aumentan, me voy, porque no me alcanza el dinero. Y se pasaba mañana y tarde dando clases en los horarios de trabajo de la iglesia. Otro ya andaba haciendo negocios, vendiendo telas y toda la cosa, y solo llegaba a los compromisos de la iglesia.
Otro que estaba ahí también se quería casar y dijo que si se casaba, lo que le daban no le iba a alcanzar y entonces iba a ver si compraba un pick-up y se ponía a vender huevos o alguna cosa. Y yo tenía 2 días de haber llegado a trabajar a la iglesia. Cuando yo le dije al Señor, Señor, ¿a esto me trajiste? Entonces el Señor me dio la escritura de 2 Corintios capítulo 6 que dice que el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Y el que escasamente siembra, escasamente cosechará. Entonces yo entendí, no es cuestión de salario, es cuestión de siembra. Y yo empecé a trabajar. Yo empecé a meter todos los cifrados a una computadora. Y hoy en la iglesia que yo dejé, hay una base de más de 600 cantos cifrados en papeles y en hojas electrónicas. Y yo me di cuenta que se trataba de producir para el Señor. Y entonces cuando regreso de mi casa después de haber leído esa porción de la escritura, me bajo del bus para ir a la iglesia y hay una tonada que empieza a dar vueltas en mi cabeza que decía, tú suplirás mi necesidad, Señor, me ayudarás en tiempos de dificultad, mi ansiedad tú calmarás. Era mi vivencia y es una vivencia que hoy coincide con un montón de cómplices que tenemos vivencias de necesidades y que de alguna manera encajamos. Esos son los salmos. Yo nunca me he sentado a un piano o a una guitarra porque ni siquiera sé tocar bien un piano ni una guitarra. Yo recibía canciones porque era mi forma de acercarme a Dios. Mis primeros cantos los recibí sin ningún instrumento, en un barranco en la colonia 1 de Julio. Eran mis vivencias. Entonces Pablo está diciendo, ¿quién tiene vivencias? ¿Quién tiene vivencias? Si alguno tiene vivencias, entonemos las vivencias, porque seguro vamos a coincidir con esas vivencias. Pero hermanos, yo me estoy poniendo a grabar porque quiero pegar, porque quiero sonar, porque quiero invitaciones a predicar a otras iglesias y quiero vivir por todas las naciones. ¿Cómo nos atrevemos a pensar que tenemos un llamado a nuestra nación si ni siquiera en nuestra iglesia local somos fieles? Tenemos abandonadas nuestras iglesias locales. Si nos vamos y no hay quien sostenga la peña, ¿a qué naciones vamos a ir? Bueno, como esto ya es conmoción cerebral, yo aquí me quedo. No sé qué estaba tomando el hermano Marvin ahorita ahí, pero a la próxima hay que darle una con menos picante. Creo que era horchata. Creo que era horchata. Se acabó. No. Miren, estoy en Retaluleu y aquí venden una bebida que se llaman cremitas. Esa es una cremita la que me estaba a la próxima con menos picante, por favor. Porque por aquello de los mal pensados, ¿verdad? Está pegando duro el hermano. Cremita la que nos tenemos que poner después de la gran penca. Wow. Oh. Sí. Esto es material de edición, por favor, Levi. Porque... No, gloria a Dios que el Espíritu pues ha incomodado nuestros corazones para que haya un cambio, ¿verdad? Y que podamos ser los vasos útiles en este tiempo para no solamente ser espectadores, sino protagonistas, ¿verdad? Con la ayuda del Señor para que este cambio se comience a ver en esta generación. Y yo sé que lo vamos a ver con la ayuda del Señor. Pastor, muchas gracias. Siempre un privilegio, nos gozamos. Y yo sé que esto va a ser de mucha bendición cuando se vaya a ser escuchado por los demás. Amén. Gloria gracias a Dios. Y bendiciones. Damos gracias al Señor por este tiempo. Gracias, muchachos, a todos por su tiempo. Y sobre todo gracias a Dios. Amén. Con esto pues damos gracias a todos los que sintonizaron este episodio, este podcast. Que Dios les bendiga.